Bien, mis hermanas, llegamos entonces a la última parte de nuestro estudio en este curso bíblico, el estudio de la Biblia en su conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento, retomando la quinta unidad en su segunda parte. Estamos viendo el tema de la alianza, la columna vertebral de toda la Sagrada Escritura, que recorre todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos visto ya los dos primeros parágrafos, las dos primeras unidades, la alianza en la Sagrada Escritura de manera general, y luego terminábamos viendo en el anterior video la alianza propiamente en el Antiguo Testamento, qué presencia hay, el origen, su significado y su trascendencia. Y nos quedan entonces estas dos últimas unidades, la alianza en el Nuevo Testamento y la alianza en el Antiguo, y la conclusión final de lo que sería entonces la alianza antigua y la nueva alianza. Recordamos la imagen que tenemos a la izquierda, ya entonces la identificamos mejor. La parte baja es el arca de la alianza, el signo representativo de la alianza en el Antiguo Testamento, y luego en lo que trata de presentar la imagen es que sobre esa imagen está la imagen de la que hoy llamamos en la iglesia el arca de la nueva alianza. ¿Y quién es? Ya no es un objeto como en el Antiguo Testamento, sino que es una persona y nada menos que la Virgen María. ¿Por qué? Porque así como el arca llevaba dentro la presencia de Dios representada en la Torá, en la ley, en el Pentateuco, aquí, como dice San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y aquí en estos momentos, como lo representa la gráfica, la persona de Jesús, que es nuestro Dios encarnado, la misma presencia de Dios, ocupa, ¿sí?, el vientre de la Santísima Virgen María, y así ella se convierte en el arca de la nueva alianza, porque como ya hemos venido viendo, eh, la nueva alianza se sellará precisamente con el Cordero Pascual, ya no un animalito, sino una persona también, la persona de Jesús, que fue engendrado en el vientre de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Aquí pues entonces están representadas todo el arca en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como comprendemos fácilmente, el Nuevo Testamento supera en todo el Antiguo Testamento, pero ya de alguna manera el Antiguo Testamento anunciaba, preanunciaba, prefiguraba lo que iría a suceder en el Nuevo Testamento. Allí estaba preanunciado, aquí se cumple. Allí la cosa estaba como anunciada a manera de misterio, como que no se entendía muy bien. Aquí ya se hace más claro ese misterio, pero aún el misterio sigue siendo vivo para nosotros, como vamos a ver en esta segunda sesión. Entonces vamos a abordar inmediatamente la tercera unidad de esta quinta sesión, la alianza en el Nuevo Testamento. Pero antes de abordar el Nuevo Testamento, vamos a hacer un comentario de lo que hay aquí en ese paso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que hagamos una conexión mucho más real, mucho más certera y mucho más evidente. ¿Sí? Cómo se hace paso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en lo concerniente a nuestro tema de la alianza. Entonces lo abordamos con esta temática. Hay una promesa de una alianza, pero nueva. ¿Ve? El anuncio a manera de promesa de que habrá una nueva alianza. O sea, sigue vigente la alianza, pero ya esta palabra le da una dimensión diferente. Se tratará de una nueva alianza. ¿Por qué? Porque veíamos que la alianza en el Antiguo Testamento tuvo muchas dificultades. No lo andamos propiamente en el anterior video, porque ya lo hemos tratado en otros momentos, ¿no? Lo que ha sido la respuesta por parte del pueblo de Israel al proyecto de Dios, al proyecto amoroso de Dios, cómo el pueblo de Israel le ha fallado, eh,
no ha cumplido con esas leyes que se había comprometido solemnemente, que comentábamos en el video anterior, y que en otras palabras, el pueblo fue infiel a ese pacto, a esa alianza con Dios, y por eso Dios tuvo que restablecer esa alianza muchas veces, y por eso en el Antiguo Testamento no es solamente una alianza, sino que hay muchas alianzas. La primera de ellas empieza ya con Noé. Las grandes alianzas, la primera es con Noé, el famoso pacto entre Dios y Noé, cuyo signo aparece el arco iris, pero no es la única, hay muchas alianzas que se dan a lo largo del Antiguo Testamento, y precisamente hablamos de muchas por la infidelidad por parte del pueblo. El pueblo rompía con mucha frecuencia esa alianza, y Dios la restablecía de manera nueva, haciendo nuevas alianzas, renovando esas alianzas con ellos. Y entonces llega el momento en que el Señor anunciará ya una nueva alianza, y vamos a ver más adelante con otro carácter, una alianza nueva y definitiva, ¿ve? Para no estar, ¿sí?, en ese juego de creando y restableciendo alianzas y el pueblo rompiéndolas cada vez que lo quería. Por eso hablamos de dificultades. Esas dificultades que nos presenta el Antiguo Testamento por el comportamiento del pueblo de Israel. Entonces, a pesar de esas dificultades, el designio de Dios, nuevamente volvemos a ese tema del designio, del cual tratábamos en las primeras sesiones, cuando hablamos del proyecto de Dios, un proyecto de salvación, el plan de Dios. Ese plan de Dios es lo que llamamos en teología el designio divino, el designio de Dios, el querer de Dios, diferentes términos que hemos utilizado al respecto. El designio de Dios, el designio de la alianza, subsiste de manera invariable. Dios sigue empeñado en mantener la alianza con su pueblo, aun cuando éste le ha manifestado en muchas ocasiones rebeldía. De esta intención, de este querer de Dios, de subsistir, de insistir en la alianza con su pueblo, tenemos testimonios en Jeremías capítulo 31, versos 35 siguiente, y luego en el capítulo 33, versos 20 y 21, cosa que ya saben qué hacer ustedes con esos textos. Y de estos textos entonces nos quedará claro lo que allí se anuncia, que habrá, y habrá, si dice que habrá es porque será una realidad, o sea, en el contexto de lo que estamos viendo la Sagrada Escritura, será un acontecimiento, será un hecho real. Habrá pues, por eso lo subrayo en negrilla, habrá pues al final de los tiempos, y aquí aparece entonces lo que en Biblia llamamos también otra categoría muy importante, el final de los tiempos, la categoría del final de los tiempos. Ya hemos dicho algunas cosas también en nuestro estudio de este curso, el final de los tiempos, cuando hablamos de la escatología, cuando hablamos de la parusía, a eso se refiere esta expresión ahora, al final de los tiempos. Y volvemos entonces a la idea, Dios anuncia a través de estos textos proféticos que habrá, sin duda alguna, Dios lo promete y lo cumple. Habrá al final de los tiempos una alianza, otra alianza, pero será una alianza nueva. Y subrayo aquí entonces la expresión, una alianza nueva. Alianza ya, todo el contexto de lo que venimos diciendo, pero con este carácter ahora de novedad que ahora coloco en rojo ahí en primer lugar. Después va a aparecer otro término en rojo muy importante que vamos a resaltar un poquito más adelante. Esto lo anunciaba el profeta Jeremías. Después, en otros profetas, por ejemplo, Ezequiel es otro de los profetas, él vuelve sobre el tema y evoca, o sea, habla de estos aspectos de la alianza con otra imagen. Utiliza la imagen esponsorial, se dice esponsorial. ¿Cuál es la imagen esponsorial? Es la imagen de la pareja, la imagen de los esposos, de la pareja que se ama y con ese carácter de matrimonio, ¿no? Esos son el lenguaje esponsal. Y bajo esa figura, bajo esa imagen esponsal, Oseas describe ahora, ¿sí?, lo que es esa promesa de esa alianza nueva. Será, como
para que el pueblo lo entienda, para que el pueblo judío lo entienda mejor, entonces emplea esa imagen. Será en la categoría de un amor esponsorial, un amor esponsal, un amor de esposo, donde aparecen, ve, todo ese trato de lo que es el amor es de esposos, el amor, la justicia, la fidelidad. Eso es lo que quiere Dios establecer con su pueblo, que el pueblo no lo ha entendido. Entonces vemos cómo de distintas maneras, el Señor Dios trata de hacerle entender al pueblo y ahora lo está haciendo a través de los profetas. Esta es la imagen entonces que emplea Oseas, lo pueden ustedes ampliar con el estudio de Oseas capítulo 2, versos 20 al 24. Ya, con estas nociones que yo les estoy dando, usted ya puede entender el texto. Y si no comprende muy bien el texto, ya saben ustedes que el recurso es ir al contexto, ir al capítulo 2 desde el versículo primero. Bueno, vimos ya la participación de Jeremías, la participación de Oseas, ahora un tercer profeta que aborda el tema también de la alianza en este proceso de lo que es la alianza en el Antiguo Testamento, pero como preparación. Aquí se empieza a anunciar que habrá una alianza nueva. Entonces, al mismo tiempo es como el preparar el terreno para cuando llegue esa alianza nueva. ¿Qué nos dice Ezequiel? Ezequiel anuncia la conclusión de esa alianza eterna. Bueno, de esa alianza nueva, pero ahora la califica Ezequiel la identifica como una alianza eterna, la califica de alianza eterna. Atención que estamos hablando de una conclusión. Recuerdan que en el video anterior, la primera parte de esta unidad, hablábamos de la manera como se finiquitaba, se terminaba, se concluía, se cerraba ese pacto, esa alianza, y que habían esos dos signos del banquete y luego el del altar y el sacrificio. Bueno, aquí entonces hay también, se anuncia que esta nueva alianza tendrá un cierre, tendrá una conclusión, tendrá, hoy decimos, un sello, lo recordamos esa expresión, tendrá un sello esa alianza nueva. Y luego les decía, Ezequiel agrega este otro calificativo, una alianza eterna. Y lo resalto en rojo como en la primera parte de la palabra nueva, entonces la juntamos ambos términos, en referencia a la alianza, porque ambas son alianzas, alianza nueva y alianza eterna. Total, que es una misma alianza, pero que es nueva y eterna, una alianza nueva y eterna. Cuando escuchamos esto, ustedes y yo estoy seguro que inmediatamente, ¿sí?, nuestro disco duro, nuestro cerebro, nos bota otros datos. ¿Cuáles datos? Los datos nuestros del Nuevo Testamento, los datos de nuestra iglesia, los datos de nuestra liturgia, los datos de nuestra celebración diaria eucarística. E inmediatamente resuenan las palabras de Jesús en la Eucaristía, en la última cena, ¿sí?, que fue la primera imagen que les presenté en el video anterior, Jesús compartiendo con sus discípulos la última cena cuando están en el momento de la repartición del cáliz. Dice que lo distribuye el cáliz y les dice, tomen y beban, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. Vea, ya estaba anunciada, esa alianza era la que estaba anunciada en el Antiguo Testamento y de la cual hablaba Jeremías. Y además de nueva, es sangre cáliz que contiene la sangre, mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Esta alianza eterna era la que ya anunciaba Ezequiel capítulo 34, verso 25, y luego en Ezequiel 16, 60, una alianza nueva y eterna. Es la que Jesús está realizando y estableciendo en ese momento de la última cena, que para nosotros hoy es ese momento de la Eucaristía. Que para nosotros la Eucaristía no es en la tarde allá, que se realizó en la tarde del Jueves Santo, no, se realizó ese día y desde ese día siempre presente, como un presente continuo. Nosotros, o bien nosotros estamos en la Eucaristía, nosotros nos trasladamos en el tiempo y por la fe nos trasladamos a la tarde del Jueves Santo y nos sentamos con Jesús en torno a la mesa con sus apóstoles, o traemos el evento al hoy nuestro y sentamos a los apóstoles
junto con nosotros en la presencia de Jesús para celebrar la Eucaristía. Por eso esas palabras son siempre presentes, tanto en el Jueves Santo como hoy, cuando el sacerdote dice: Jesús, tomando el cáliz, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Sangre, palabra que ya la estudiamos, la comentamos, de la alianza, todo el tema que venimos desarrollando, nueva, el tema que está apareciendo en estos momentos, y eterna, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Esto que es hoy realidad en nosotros es el cumplimiento de lo que Dios les había anunciado por boca de los profetas Jeremías, Oseas y Ezequiel. Los otros profetas también, pero de manera directa, eminente, estos que estoy aquí mencionando. Y luego entonces, dice Ezequiel, esta alianza nueva y eterna traerá paz, la paz, y luego renovará, será una renovación de esa alianza del Sinaí, con estas novedades también. Traerá un cambio en los corazones, porque el Señor quiere, si es una alianza ya definitiva. Y para ello entonces ya el Señor tiene que dar el paso de cambiar nuestro corazón. Como dirá el mismo Ezequiel, lo descubren ellos allá en ese momento, en su tiempo, en tiempos de Ezequiel, nosotros tenemos un corazón de piedra. Entonces el Señor va a cambiar en esta nueva alianza, el Señor va a cambiar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Aquí está anunciado, ¿ve? Comportará un cambio en los corazones y además de eso, en esta alianza eterna, nueva y eterna, el Señor nos dará el don de su Espíritu Divino. Lo anunciaba Ezequiel capítulo 36, verso 26. El hecho de Pentecostés no se dio porque tenía que darse así sencillamente, no. Ya estaba anunciado, preanunciado, prefigurado en el Antiguo Testamento. Lo estamos aquí encontrando en las palabras de los profetas. Por eso la importancia de detener la clase, detener el video y abrir nuestras Biblias para detenernos en la lectura, en el estudio, en la meditación, en la contemplación, y esto ya este lenguaje ustedes me lo entienden muy bien, en la contemplación del misterio que allí se está anunciando, ahora entendido con estas novedades que les estoy transmitiendo. Lo van a entender y lo van a comprender mejor. Y van viendo entonces que si toda esta presentación que les hago la graban en su mente y la tienen en cuenta, es como colocarse su hábito que las identifica como religiosas en una comunidad. Entonces este hábito que hoy nos ponemos con el estudio de la Sagrada Escritura nos va a permitir identificar muy bien cada texto, ya sea del Antiguo y del Nuevo Testamento, para ver la Sagrada Escritura en todo su conjunto. Por eso terminamos en esta parte la promesa: así se realizará el programa, se realizará, se llevará a cabo, se cumplirá el programa. El programa es el plan, el proyecto de Dios esbozado en otro tiempo, o sea, en tiempos pasados. ¿Cuál era ese proyecto? Cuando Dios estableció su primera alianza con el pueblo, esa alianza tiene finalmente una fórmula. Una fórmula es como ya el texto de lo que nos comprometimos, ¿sí? Cuando hacemos un documento. Entonces, ¿qué dice ese documento? El documento es lo que está aquí ahora colocado en azul. La fórmula de la alianza. O sea, todo este tema de la alianza se concluye y se representa con esta expresión que resume todo el contrato. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es la síntesis de la alianza. El contenido de la alianza. Vosotros, o sea, Israel, como pueblo, serán mi pueblo. Pueden haber muchos pueblos dentro de la tierra, pero ustedes serán mi pueblo. Es lo que en otro momento, allá en el curso de introducción a generar la Sagrada Escritura, cuando hablábamos el tema de la elección, misterio para nosotros, misterio en el sentido de que, bueno, vista toda esta historia como la estamos viendo, como la estamos comentando, Dios que escogió de entre tantos pueblos que hay en la tierra y se escogió este pueblo que le dio tanta guerra, ¿sí? Que le falló tanto,
habiendo mejores pueblos como por ejemplo Tiquisia, ¿por qué no se fijó en Tiquisia y nos eligió a nosotros? Bueno, eso está en el designio y en el misterio de Dios, el designio de Dios. ¿Eh? En su designio, Él decidió y escogió a este pueblo, a Israel. Y a ese pueblo fue el que el Señor le dijo, ustedes serán mi pueblo, mío, el pueblo mío. Y luego yo seré para ustedes vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? El compromiso por parte de Dios, que tendrá como objeto, como las niñas de sus ojos, únicamente al pueblo de Israel. Pero también el pueblo de Israel se compromete, como está viviendo, es el único pueblo monoteísta que existía en ese momento en el mundo. Todos los demás pueblos eran politeístas, tenían divinidades paganas, falsas, dioses falsos. Entonces les comprometió a que no siguieran esas divinidades, no adoraran esos dioses, sino que conocieran al verdadero y único Dios y le fueran fiel a él. Esa es entonces la expresión y la síntesis de la alianza. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso está consignado en muchos textos de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. A manera de ejemplo, les consigno acá este texto de Jeremías capítulo 31, verso 33, del capítulo 32, se entiende que también es de Jeremías, verso 38. Luego pasamos al texto del Ezequiel, capítulo 36, verso 28, y del mismo Ezequiel, el capítulo 37, verso 27. Gran riqueza de textos para que entendamos mejor y profundicemos en lo que aquí les estoy exponiendo. Esta alianza, finalmente, tiene por artífice, ¿sí? Por autor. Aquí combinamos con otra noción, con otro elemento fundamental que está en el Antiguo Testamento, especialmente en el profeta, otro de los profetas grandes, el profeta Isaías. El artífice, o sea, el autor, el que va a trabajar, el que va a hacer esta alianza, es un personaje misterioso, por eso dice el misterioso siervo, que viene representado en una figura y conocido como la figura del siervo, el famoso siervo de Yahvé. Así lo presenta el profeta Isaías, así habla el profeta Isaías de él, como el siervo de Dios, como el siervo de Yahvé. A veces también, en otro momento, cuando ya lo describe como el siervo sufriente. Un poquito lo representado en esta imagen, ¿ve? Es una imagen enigmática, pero que ya nosotros, lógico, como cristianos y desde el Nuevo Testamento, que ya lo conocemos, ya nosotros lo identificamos. Pero allí, el momento en que Isaías escribe y se dirige al pueblo, el pueblo lo escucha, pero no lo entiende muy bien, ¿ve? Porque apenas se está anunciando, se está prefigurando. Así pues, entonces, Isaías capítulo 42, versos 6 y 49, 6 siguientes, hablará de ese misterioso siervo, a quien Dios, Yahvé Padre, constituye como alianza del pueblo y luz de las naciones. Cuando habla de ese siervo que vendrá, lo anuncia que vendrá, dice, va a sellar esa alianza con el pueblo y será a la vez luz de las naciones. Y ya ese es un gran anuncio. ¿Por qué? Porque el pueblo con todo este devenir de tragedia, de fracasos, de rompimiento de la alianza, como que anda a oscuras, camina a oscuras, necesita una luz. Pues bien, cuando venga el siervo, él será también en como esa luz. Nosotros inmediatamente, nuestro disco duro nos bota los datos. ¿Cuál dato? Jesús, que en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven cómo? En la expresión tica, siempre digo, en la Biblia todo viene amarrado. De tal manera que el Antiguo Testamento no se entiende sin el Nuevo no se entiende sin el Antiguo. El uno le da sentido al otro. Este designio, esta voluntad de Dios manifestada en la alianza, domina toda la historia humana, pero hallará su punto culminante, nuevamente el tema, al final de los tiempos. Es decir, lo que conocemos en teología, la escatología y luego la parusía, que ustedes ya saben de qué estamos hablando. Por eso, esta historia, acontecimientos, historia de salvación, que es lo que está en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento,
Esta historia estará, de hecho, dirigida, tiene siempre esa orientación, por eso las famosas gráficas de la semana pasada, que las mostré de varios ángulos, de diferentes puntos de vista, la misma gráfica, mostrando la historia como una línea, la línea del tiempo que va hacia adelante y que terminaba precisamente con la figura de una flecha, para indicarnos que ese tiempo sigue, avanza hacia adelante, hacia un futuro, hacia un porvenir. Eso es lo que estamos concluyendo acá. La historia estará siempre dirigida hacia el porvenir, hacia esa nueva alianza de la que nos hablaban los profetas, y esto en la Biblia está consignado en el Nuevo Testamento. Por eso entonces toda esta historia, todo lo que les he comentado hasta el momento, va dirigido hacia el Nuevo Testamento, que tendrá su culmen final incluso en lo que llamamos el final de los tiempos, que en la imagen bíblica se nos presenta en el Apocalipsis como la nueva Jerusalén, la Jerusalén escatológica, la nueva Jerusalén, o también la otra expresión, la Jerusalén celestial, es decir, la Jerusalén del cielo. Hacia allá es que vamos, ¿ve? Por eso entonces quería detenerme un poquito para ver lo que es ese intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ver la alianza entonces como promesa, para que ahora sí entonces pasando al Nuevo Testamento veamos la alianza como cumplimiento. Así entonces la tercera unidad de esta quinta sesión, la alianza en el Nuevo Testamento. Volvemos al término bíblico original de la palabra alianza, la palabra berit, pero como ya vamos a hablarla en el Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento tengamos en cuenta, vea la importancia de saber aquel otro dato que en estos momentos nuestro cerebro, nuestro disco duro nos bota, que si estamos hablando del Nuevo Testamento, esto nos tiene que llevar a aquel dato de que el Nuevo Testamento en su lengua original fue escrito en griego. Entonces vamos a hablar en griego. Por lo tanto, aquí ya la palabra no es berit, sino la palabra que les dije en su momento que se traducía en el griego. Recuerden, la palabra diatek, que en el lenguaje, en los caracteres griegos, esta sería la escritura diatek. Traduciendo cada letra del griego a las letras nuestro castellano, entonces sería esta la D, esta la I, esta la A, esta la TH, esta la E, esta la K y esta la E. ¿Ve? Se translitera cada letra y entonces nos queda la pronunciación de este término escrito en griego, pronunciado, suena como lo estamos leyendo en español, diateque. ¿Qué es diateque? En griego, la palabra alianza, que es la que aparece en el Nuevo Testamento. Y que si estuviéramos hablando del Antiguo Testamento, hablaríamos del término berit, alianza también. Pues bien, entonces ya con esta aclaración, seguimos. Esta palabra diateque figura, aparece en los 4 relatos de la Última Cena. Cuando hablamos de los 4 relatos de la Última Cena, son los relatos de los evangelios e incluso luego del apóstol Pablo, ¿sí? Y vamos a ver los datos, los detalles, porque todos nos la presentan de la misma manera. El evento sí sucedió, es real y están los testimonios, pero la manera como cada evangelista lo narra trae algunos detalles novedosos en cada expresión. Por eso vamos al término, en primer lugar, perdón, no el término, el evangelio original, el primer evangelio redactado. El primer evangelio redactado no es el evangelio de Mateo, ya bien lo sabemos nosotros, es el primero que aparece en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. No, el primer evangelio en ser escrito es el evangelio de Marcos. Entonces partimos del original, San Marcos. San Marcos, ¿cómo nos relata este evento? Y en este caso concreto, ¿qué detalle nos da? Nos dice San Marcos en el relato de la última cena, refiriéndose a este tema de la alianza, dice que cuando Jesús toma el cáliz, dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una multitud, que es lo que nuestros sacerdotes dicen, pues, derramada por muchos, por una multitud.
Si ustedes son conscientes del cambio litúrgico que hubo en estos últimos años, precisamente ese fue uno de los cambios. Antes, en esta versión, los sacerdotes decían sangre de la alianza que será derramada por todos, por todos. En la renovación litúrgica actual de hace unos años, de unos 10 años para acá más o menos, se cambió todos por multitud, que es algo diferente. La multitud son muchos, más no todos. ¿Y por qué se hizo el cambio? Porque el texto original, que es el texto de Marcos, ese es el término que trae, no todos, sino muchos. Bueno, ese es el relato, esa es la versión de Marcos. Eso lo puede usted ver en Marcos 14:24. Luego, ¿cómo lo narra Mateo, que es el segundo evangelio en ser redactado? Y que toma como referencia a Marcos a su vez. Mateo toma, por lo tanto, la expresión que ha dicho Marcos, pero le añade, a lo que ha dicho Marcos le añade, ¿sí?, que será derramada por una multitud, y le agrega para la remisión de los pecados. Mateo 26:28. En cambio, el tercer evangelista, que es San Lucas, y luego muy unido a Lucas va San Pablo, ambos, Pablo y Lucas, dicen, cuando narran este relato de la última cena y este momento del cáliz, dicen, este cáliz es la nueva alianza de mi sangre. Y luego solo Lucas, solo él, le agrega que será derramada por vosotros. Como pueden ver, entonces, en nuestra liturgia, en la iglesia, ¿qué es lo que hace? Recoge, junta, amalgama las diferentes versiones y hace la presentación que hoy escuchamos del labio del sacerdote cuando está haciendo la consagración del cáliz. ¿Ve? Como pueden ver, es una conjunción de todas estas fórmulas que iban presentando los autores sagrados en el Nuevo Testamento. Otro detalle, pero centrados en el Nuevo Testamento, la distribución que Jesús hace del cáliz es a manera de un gesto ritual. Recuerden lo que es gesto ritual, de dónde viene esta expresión gesto ritual. De allá, cuando hablábamos de la alianza, cuando se establecía la alianza, decíamos que hay unos ritos rituales, perdón, hay unos ritos rituales, disculpen, hay unas celebraciones rituales, unos signos rituales. Recuerdan ustedes que incluso decíamos, hay una comida. Moisés y Aarón y los sumos sacerdotes, los jefes del pueblo, iban y hacían una comida delante en la presencia de Yahvé. Bueno, entonces hay un gesto ritual, o luego el segundo signo, el establecimiento de las 12 estelas, el altar y luego el sacrificio, ¿ve? Un rito. A semejanza, ¿ve? No de la misma manera, pero algo parecido, Jesús también hace un gesto ritual, hace un rito pequeño cuando, y es lo que dice el sacerdote, ¿no? Luego tomó el cáliz y lo pasó, lo distribuyó entre sus apóstoles. Ese es el rito. Y luego las palabras que pronuncia, esas palabras, que son las que escuchamos en la consagración, entrelazan ese gesto de Jesús repartiendo el cáliz con lo que se va a realizar. ¿Qué es lo que se va a realizar? Entonces aquí nos ubicamos en el tiempo, la tarde del Jueves Santo. Jesús está realizando este gesto, este signo, que va a tener su cumplimiento en la historia, será acontecimiento ya real de lo que Jesús está anunciando aquí en la última cena en sus palabras, cuando el Viernes Santo se da su muerte, su sacrificio en la cruz, aceptada por él libremente para la redención de esa multitud. Jesús que va a la cruz, ofrenda allí su vida, muere para de esa manera rescatar, redimir a la multitud. Vemos nuevamente la unión de todos los signos del Antiguo Testamento con los signos que vamos apreciando en el Nuevo Testamento. En este último rasgo, del cual venimos comentando, se ve entonces que Jesús se considera como ese siervo doliente, nuevamente la figura del siervo, el misterioso personaje del Antiguo Testamento anunciado por Isaías, ahora aquí está siendo real, presente, está presente entre nosotros, es Cristo, es una persona, ya toma figura, ya toma cuerpo,
Ese siervo misterioso ahora es Cristo, el siervo doliente de Isaías en el capítulo 53, versos 11 y siguiente, y que nos muestra cómo su muerte se convierte en ese sacrificio expiatorio del cual nos hablaba el siervo sufriente de Isaías 53:10. Con esto entonces encontramos quién es el mediador. Allá en el siervo doliente, cuando hablábamos, atención, hace 2 atrás, 2 diapositivas atrás, decíamos que ese siervo era el artífice, era el actor. Aquí entonces lo encontramos, ese mismo artífice y actor, como mediador. Se le presenta como el mediador de esta alianza nueva y que encarna y deja entrever en su mensaje el mensaje que traía el siervo sufriente de Isaías. Ahora Cristo lo encarna, ese lenguaje, ese mensaje de consolación, Isaías lo describía en el capítulo 42, verso 6. Bueno, venimos ahora al aspecto de la sangre. Esta sangre de la alianza de la cual habla Jesús en la última cena al repartir el cáliz en ese rito, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. Entonces la categoría de expresión sangre de la alianza, aquí la pongo en rojo porque ya ahora sí, la sangre, aquí tenemos la imagen a la izquierda, la sangre de la alianza en el Antiguo Testamento era ¿cuál? La de este animalito que allí se sacrificaba. Esa era la sangre de la alianza. Recuerdan que decíamos que se distribuía una porción, la mitad, se rociaba sobre el altar que era signo, representación de la presencia de Dios, y la otra mitad sobre el pueblo. Y de esa manera se sellaba la alianza con la sangre del cordero. Ahora en el Nuevo Testamento también tenemos la sangre de la alianza. Ahora aquí en este altar, en el altar de la cruz, donde la víctima ya no es el cordero animalito, sino el cordero pascual, la persona de Jesús, que con su sangre allí derramada se convierte en la sangre de la alianza y renueva de esta manera, de manera definitiva, la alianza del Antiguo Testamento representada, recuerden, cuando hablamos la alianza en el Sinaí, capítulo 24 del Éxodo, verso 8. Por tanto, ahora los sacrificios de animales del Antiguo Testamento son sustituidos por un sacrificio nuevo, el sacrificio de Cristo, cuya sangre realiza eficazmente. Aquí era manera de como de símbolo. Ahora sí, en la persona de Cristo, con su sangre de manera real, somos purificados, somos redimidos, ¿ve? Y se establece esa alianza definitiva entre Dios y los hombres. Ven toda la secuencia del discurso de este tema de la alianza para ver la unidad de toda la Biblia desde este punto de vista. Por eso decíamos, es clave para interpretar la Sagrada Escritura el tema de la alianza. Así entonces se cumple la promesa de la nueva alianza anunciada por los profetas. Allá era promesa, recuerden. Así abríamos este segundo video, la promesa de la alianza. Esa promesa ahora está cumplida, lo que anunciaban Jeremías y Ezequiel ahora se ha cumplido con la sangre de Jesús derramada en el sacrificio de la cruz. Ve aquí ya esta otra imagen, nos recoge el símbolo de lo que es el sacrificio del Antiguo Testamento en proyección hacia el Nuevo Testamento. Y llegando a su momento culmen la alianza, ahora sí, de manera efectiva, real, en la persona de Jesús. Y la sangre de Jesús allí derramada será también al mismo tiempo signo de transformación de los corazones humanos. Con este gesto, Jesús cambia ese corazón de piedra del cual hablaba Ezequiel, el corazón de piedra que era propio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora por un corazón de un ser humano, como es el corazón del cristiano en el Nuevo Testamento. Y además, la otra promesa que se hacía en el Antiguo Testamento, recuerden, se anunciaba la promesa, el regalo, el don del Espíritu de Dios, el Ruach Yahvé. Ahora aquí en Cristo, en esta nueva alianza, tenemos todo esto cumplido. La promesa
se ha cumplido. Por eso decimos, el Antiguo Testamento es promesa y el Nuevo Testamento es cumplimiento. Si nos quedamos solamente con el Antiguo Testamento, que es la situación de los judíos, ellos se han quedado en la promesa y por eso están esperando su cumplimiento, porque si a uno le prometen algo, yo espero ese cumplimiento y estoy a la espera de que eso se cumple. Ahora, si el Nuevo Testamento es cumplimiento, se entiende que si es cumplimiento es porque antes hubo una promesa. Y si nosotros nos quedamos solamente en el cumplimiento y no conocemos cómo fue la promesa, pues no entendemos, no tenemos toda la dimensión del cumplimiento. Así entonces, la muerte de Cristo, aquí representada, a la vez es el sacrificio de la Pascua, es el sacrificio de la alianza, el sacrificio expiatorio, que llevará a su cumplimiento todas las figuras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es figura, prefiguración del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento preanuncia lo que se va a dar en el Nuevo Testamento. Por eso, para su comprensión, una vez más, es vital entender y no ignorar ninguna de las dos partes de la Biblia. Y puesto que este acto se hará en adelante, presente en un gesto ritual que Jesús ordena, cuando volvemos a la última cena, Jesús termina ese gesto, ese rito, con las palabras, hagan esto en conmemoración, en el famoso memorial del Antiguo Testamento, en conmemoración mía. Jesús con ese gesto ordena que se siga realizando, háganlo, háganlo. Anuncia que ese gesto estará siempre presente y a manera de mandato, para rehacer en memoria suya, mediante la participación eucarística, ya es el lenguaje nuestro, el suyo y el mío, realizada con fe. Entonces, en esa participación eucarística, nosotros como fieles nos unimos de la forma más estrecha con el misterio mismo de la nueva alianza. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la Eucaristía? Vamos a establecer, vamos a vivenciar la alianza que Dios ha pactado con nosotros en Jesucristo. Y mi respuesta de amor a esa alianza, de querer responder a esa alianza, cuando entro en comunión, ya es la comunión, el comulgar, cuando entro en comunión con Cristo, cuando yo lo recibo allí, cuando es sacrificado, yo lo recibo en comunión. Y así entonces también me beneficio de todas sus gracias. Estos son los efectos entonces de la nueva alianza. Y para terminar entonces, a manera de cierre, con esto ya entendemos que estamos hablando de una antigua alianza y de una nueva alianza. Estos son los nombres originales de las dos partes de la Biblia. Hoy por hoy nosotros conocemos esas dos partes como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En uno de los cursos anteriores que les daba y llegábamos a este punto, les explicaba, ¿no?, cómo esta denominación que nosotros hoy tenemos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para los judíos resulta ser, por su parte, aquello que es Antiguo Testamento, resulta ser una ofensa, porque la palabra testamento es otra cosa distinta a esto. Ellos ven la Biblia así. Ellos la ven como la Biblia de la alianza. La Biblia es el libro del pacto. Y por eso el nombre original ellos lo llaman así. Antiguo pacto o antigua alianza. Y para los que son judío-cristianos, el nuevo pacto. Ellos no dicen Nuevo Testamento, no, sino el nuevo pacto o la nueva alianza, porque ese es el contenido. El contenido del Antiguo Testamento, que nosotros llamamos así, es la historia, el contenido concerniente a lo que fue el primer pacto o el antiguo pacto o la antigua alianza. Y ese es el título de la sección que le dan ellos de manera oficial a esa parte de la Biblia. Y en el caso nuestro, entonces, el Nuevo Testamento sería el nuevo pacto o la nueva alianza, que está muy concorde con lo que acabamos de estudiar. Entonces, de esta manera, damos cierre a esta quinta unidad y con ello a todo el curso.
todo el curso, que era estudio de Antiguo y Nuevo Testamento como unidad. Bueno, con todas estas claves de interpretación que les acabé de brindar. Aquí tenemos en la fotografía, en la parte de la izquierda, una imagen, pues, que interpretamos claramente un sacerdote que está celebrando la Eucaristía y está en ese momento precisamente de la consagración, ¿eh? Iluminado con un texto que trae la epístola a los Hebreos, que se ha convertido en un canto de nuestra liturgia, que suele ser, es tan grandioso este texto, que se ha convertido en canto y suele ser el famoso canto de entrada cuando hay, por ejemplo, ordenaciones sacerdotales. Casi siempre, casi 100, por el 100% de esas celebraciones de ordenaciones sacerdotales empiezan con pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Es este texto de la carta a los hebreos que está aquí consignado. Pueblo de reyes. Es la comunidad nuestra, el Nuevo Testamento, nosotros como iglesia. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. ¿Esto es expresión de qué? Ya la conciencia, ese es el uniforme, ese es el hábito del cristiano que ha hecho alianza, ha aceptado la alianza de Dios pactada en su Hijo Jesucristo con nosotros. Es lo que expresamos entonces ahora acá, como en el Nuevo Testamento, los diferentes autores, los diferentes libros del Nuevo Testamento, sin la necesidad de citar explícitamente los textos del Antiguo Testamento en torno a la alianza. Sin embargo, cada uno de los pasos del Nuevo Testamento evocan los frutos de la cruz de Cristo en términos que nos recuerdan, nos traducen, nos comunican inmediatamente con el tema de la alianza en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, para decirnos que nosotros hoy, mejor que el Israel en el Sinaí, con quien Dios hizo el primer pacto en la historia de la humanidad, el famoso la alianza del Sinaí, de la cual iniciábamos ese tema por ahí, por ese lado, nosotros, mejor que ese Israel, nosotros hemos venido a ser hoy por hoy un sacerdocio regio, una nación santa, como lo escribe, decía la carta a los Hebreos, y también el texto de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, verso 9, que es propiamente este texto. Y con referencia al texto del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19, verso 5. Aquí es Israel, aquí somos nosotros, nuestra asamblea, aquí es la iglesia, aquí es Israel. Israel, el antiguo pueblo, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio. Hemos llegado a ser un sacerdocio regio y una nación santa para nuestro Dios. Este privilegio se extiende ahora a una comunidad de la que forman parte hombres, dice el Apocalipsis. Y atención, aquí ya nos estamos enfocando hacia el momento que hoy estamos, pero hacia dónde vamos, porque la historia no termina con nosotros, sino recuerden el diagrama en el dibujo, ¿no? En la diapositiva, la flecha, la línea de tiempo que marca hacia adelante. Con nosotros no termina la historia, no, la historia sigue avanzando. ¿Y hacia dónde va? Hacia un futuro, hacia un porvenir que lo llamamos nosotros la escatología. Bueno, en esa escatología, cuando llegue ese momento de la parusía, entonces, ¿qué se va a hacer? Lo que entendemos aquí. Este privilegio que hoy tenemos nosotros de ser pueblo y nación santa va encaminado, se extiende, se dirige hacia una comunidad de la que forman parte hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Lo dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 5, versos 9 y 10. A diferencia de todo el proyecto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que tenía alianza con Dios, pero todo estaba cerrado y circunscrito, y hasta egoísticamente, eso los formó a ellos muy egoístas, de sentirse en el pueblo privilegiado y cerrado, donde Dios era su Dios y sus promesas eran para ellos nada más, y el plan de Dios era para ellos nada más, y los demás pueblos éramos paganos, y además de paganos estábamos destinados a la perdición.
Pero ahora con esto vamos viendo que el proyecto de Dios, el designio de Dios es diferente. Hoy por hoy este privilegio lo tenemos nosotros y Jesús nos advirtió que no lo vayamos a perder como lo perdió Israel, lo dice en el Evangelio, pero este proyecto todavía Dios quiere extenderlo mucho más allá, que parte de este proyecto no sea únicamente aquellos que estamos en la iglesia católica, sino que haya hombres de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, o sea, un proyecto universal totalmente. Es cierto que aquí estamos en ese proyecto y estamos en ese momento, aquí cuando pasamos por este mundo y por esta tierra, pero la realización definitiva todavía la estamos esperando, porque todavía como el pueblo de Israel, también nosotros experimentamos limitaciones. Es aquello que nosotros en nuestra vida totalmente nos le respondemos a Dios con fidelidad. También nosotros mm, en cosas similares le fallamos como Israel a Dios y en otros, con otros contextos también de todas maneras le fallamos a Dios. Así que vamos camino hacia lo que aquí finalmente anunciamos. Hay pues que contemplar este proyecto, este designio de Dios en la perspectiva escatológica. Hoy decimos, nosotros somos los privilegiados, pero la historia no termina aquí con nosotros. La perspectiva es escatológica. Ya saben ustedes lo que significa el término y lo que implica el término escatología y escatológico. O sea, hacia los últimos tiempos, en la otra expresión que solemos utilizar. Pero que en la Biblia, esos últimos tiempos, en el Apocalipsis, se nos presenta en lo que trata de representar esta imagen, pero que con palabras se denomina la Jerusalén celestial. ¿Eh? Hacia allá va todo el proyecto de Dios. En el anuncio que nos hace luego en el Apocalipsis es la presencia, el restablecimiento del reino de Dios en la Jerusalén celestial. ¿Y cuál es la Jerusalén celestial? La que el Apocalipsis describe, la nueva Jerusalén venida del cielo, bajada del cielo. Apocalipsis 21:3 describe allí esa Jerusalén celestial, la morada de Dios con los hombres, donde Dios va a vivir a la manera como el pueblo de Israel, recuerden, representaba la presencia de Dios que convivía con ellos en sus tiendas particulares, pero organizaban que al centro estuviera la gran tienda de Dios y una tienda especial para Dios donde colocaban el arca, ¿ve? Para manifestar esto, sentir y experimentar esto, que Dios moraba, vivía con ellos, habitaba con ellos. Pues bien, en ese proyecto sigue avanzando y Dios promete y anuncia esa morada, una morada de Dios con los hombres, donde ellos serán su pueblo y él, el Dios con ellos, que decíamos era la fórmula de la alianza en el Antiguo Testamento y allá en su momento citábamos los textos del Antiguo Testamento. Ahora lo vemos desde el Nuevo Testamento en Apocalipsis 21, verso 3. Una vez más, noten cómo todo viene amarrado y todo tiene sentido, pero cuando vemos la Biblia desde estas nuevas perspectivas que fueron objeto de nuestro curso, de nuestro estudio en este momento. Así entonces, concluyendo ya, esta nueva alianza se consuma, o sea, ya la manera definitiva, el último momento, se consuma en las nupcias. ¿Nupcias qué es? En las bodas. Recuerden que inmediatamente ya nosotros como biblistas, conocedores de la Biblia, lo que yo les digo, nuestro disco duro, nuestro cerebro nos bota los datos que ya tenemos nosotros en nuestra mente. Y aquí cuando llegamos y hablamos de las nupcias, mi mente me bota a mí todos los datos que acabamos de ver hace un momento cuando hablábamos de las profecías y del profeta Oseas en concreto, que decíamos, él hablaba de una promesa de que Dios prometía una nueva alianza, decíamos con una imagen esponsorial, la imagen de los esposos. Y los esposos es matrimonio y eso es lo que se llama también técnicamente nupcias. Y aquí lo tenemos en Apocalipsis 21, versos 2 y 9. La nueva alianza se consuma
en las nupcias del Cordero y de la Iglesia como su esposa. El Antiguo Testamento, entonces, cerramos diciendo, el Antiguo Testamento no conocía todavía este don de Dios, estas cosas no las conocía el Antiguo Testamento, pero ya las hablaba, ya las enunciaba de alguna manera, aun cuando no las entendía porque no las conocía. Sin embargo, por eso decimos, su historia, la historia que está consignada en el Antiguo Testamento y sus instituciones esbozaban, dibujaban, hacían los primeros trazos, aunque de manera oscura, de lo que se va a tener en el Nuevo Testamento, de lo que hoy para nosotros es una realidad. Allí todo se anunciaba de manera misteriosa para el pueblo, ¿sí? Porque no lo conocía bien, no lo entendía con claridad, pero ya allí estaban los trazos de lo que sería el designio definitivo de Dios, la alianza definitiva entre Dios y los hombres. Hermanos, hermanas, esta es la lectura entonces novedosa que nos da la Sagrada Escritura cuando la vemos desde estas perspectivas. De esta manera entonces damos por concluido nuestro curso. Les agradezco su atención y nos veremos de mediante una próxima oportunidad. Dios me los bendiga, que el Señor dé fortaleza a su fe, a su vocación, pero sobre todo que este estudio no sea únicamente un aporte, una propuesta académica, sino que trascienda también en su vida de personas de fe, pero también de consagradas.